Bueno, ¿hasta dónde se alcanzó a entender o a escuchar? Creo que solo como la última parte ya no se entendía bien. Ah, ok. ¿Ahorita sí se escucha bien? Bueno, ustedes me dicen si me entienden, si se escucha bien. Ok. Les decía que existe pues gran diferencia entre lo que sería la perspectiva de cada corriente sobre lo que es el delito. Yadira, ¿sí se escucha bien? Sí, Ah, ok. Bueno, a todo esto, ¿no saben por qué sus demás compañeros no pudieron ingresar o no sé qué pasó ahí? de Isaac yo sé que luego todos los cuatrimestres pasados estuvo como faltando mucho que por su internet y ayer me mandó mensaje que había salido, pero hoy no sé nada de él. Ok. Am, bueno, a eso me refiero cuando les digo que es bueno tener como una comunicación. Em, Ahora sí que, pues, por ejemplo, ellos no me conocen, ¿no? Pero bueno, que ustedes a lo mejor les digan que, pues, lo mejor sería como que informarme y ese tipo de situaciones. Y bueno, de Stephanie y Ana Rosa, ¿saben algo? Fanny me mandó mensaje, pero hasta ahorita lo vi porque pues uso mi teléfono, que no tiene internet y que iba a ver si ahorita en la segunda se podía estar porque ni con los datos le daba. Y Ana creo que se dio de baja temporal este cuatrimestre, no va a estar con nosotros. Ah, ok. Bueno, pues gracias. Entonces, Maestra, sí. yo soy Stephanie, solo que estoy ahorita con datos y por eso tengo la cámara apagada. Ah, ok. Pues mucho gusto, Stephanie. Les decía a tus compañeras que, bueno, soy una persona exigente, creo, estricta en algunos sentidos, pero yo creo que hay cosas en las cuales pues todos somos comprensores, ¿no? Nos toca como esta parte de apoyar porque pues la situación lo amerita, estamos en una situación de conflicto y pues cualquier situación personal o algo pues ahora sí que puedes como con toda la confianza comunicarte y pues decirme a mí directamente, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Ok, bueno, entonces, pues les decía que básicamente las diferencias o las distintas perspectivas que todos podemos llegar a tener sobre, en este caso, lo que es un delito, pues ahora sí que las distintas escuelas criminológicas siempre han tenido como a lo mejor ciertas tendencias o tenemos ciertas perspectivas muy diferentes a lo mejor al área jurídica, que bueno, ese siempre ha sido como el pique, ahora sí que entre pues el abogado y el criminólogo, porque bueno, se han escuchado que el abogado pues siempre va a tener como un tanto cuadrada la perspectiva de es un delincuente y por ende hay que castigarlo, ¿no? Eso es como la mayoría de las veces lo que opinan los abogados, cosa que pues el criminólogo no está como muy de acuerdo y por eso siempre ha existido como esta cuestión. Bueno, alguna vez, especialmente en la tradición, pues se intentó establecer a través del concepto de derecho natural, creado, por tanto, pues el delito natural. Esto quiere decir que la criminología desde el inicio empezó a decir que el delito es natural porque está en nuestra naturaleza humana. Es decir, existe esta cuestión de que el humano pues siempre ha tenido como instintos, a lo mejor de pues asesinar, de algunas otras situaciones que no precisamente son correctas, por así decirlo, y que por ende
se cometen los delitos, porque está en nuestra naturaleza, en nuestro instinto. Ahí se marca mucho esta cuestión de el más fuerte, a lo mejor el depredador, ese tipo de situaciones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, siempre en la ley del más fuerte, como que el humano siempre se ha considerado la parte como más relevante, precisamente respecto de quién se considera o se cataloga como el rival más fuerte y quién sobrevive ante determinadas circunstancias. Entonces, de eso nos hablaba la teoría del delito natural. Hoy en día, pues sabemos que sí, ok, sí existe como esta noción de instintivamente quizá queremos cometer ciertas conductas y demás, ¿no? Pero existen normas, existen reglas e incluso sabemos que existe una conciencia que a lo mejor, ok, si tú cometes un delito, sabes que va a haber una repercusión, que toda acción lleva una reacción y situaciones por el estilo. Antes, pues no se consideraba esa situación. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, pues esa acepción se ha dejado de lado y se va a aceptar más una reducción a cierto tipo de comportamientos que una sociedad en un determinado momento pues decide ponerle una pena. Así pues, se pretende liberar de paradojas y pues diferenciar lo que vienen siendo situaciones culturales que pueden dificultar una definición universal, que es lo que les mencionaba. Si, por ejemplo, una cultura o una región determina que algo está bien y que por ende no es un delito, pues puede ser viable, o sea, el derecho no se mete ahí porque pues a lo mejor son demasiadas personas con las cuales tendría que debatir y situaciones por el estilo. Y pues ya dependerá de cada contexto social, ¿no? También pues tenemos entonces esta situación de que el derecho pues establece que el delito se considera como tal una acción antijurídica y que por ende la tiene que sancionar o la tiene que penalizar. Entonces aquí tenemos que Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción pues antijurídica, típica, culpable y sancionada por una pena. ¿Por qué? Porque de alguna manera el derecho penal surge como esta idea de si el ser humano no se sabe comportar en la sociedad, si el humano no sabe, ahora sí que, cómo adaptarse a las normas y cómo seguir las reglas, pues vamos a ponerles un castigo, ¿no? Vamos a condicionarlos, prácticamente sería eso, con una sentencia, con algo negativo. ¿Para qué? Pues para evitar que se vuelvan cometiendo hechos delictivos o que incluso prevenirlos, porque si alguien ve pues que una persona a lo mejor está en prisión, pues como que no le va a dar ganas a lo mejor de cometer esa acción porque sabe que va a haber una repercusión, en ese caso va a ser la prisión como tal, ¿no? Y tenemos pues también a Luis Rodríguez Manzanera, que él considera que el delito es una acción u omisión que pues castigan las leyes penales. Es la conducta entonces definida por la ley, que si se fijan, hay una, o sea, se ve muy similar como el concepto, pero sí tiene diferencia. ¿Por qué? Porque uno se centra en que el derecho es el encargado de sancionar o de penalizar una conducta porque pues la considera inadecuada. Y el otro nos dice que la acción o bien la omisión se van a castigar por las leyes penales. Es decir, que el derecho penal tiene todo el poder sobre un sujeto para poderlo sancionar. Que todo lo que el derecho penal diga o establezca o determine se debe de hacer. Y les voy a decir por qué yo no estoy tan de acuerdo con esa noción. Las leyes no están mal en nuestro país. Si las analizamos, si las estudiamos, si las conocemos, nos vamos a dar cuenta de que las leyes están bien. Lo que está mal en nuestro país es que no se cumplan. Entonces,
tenemos gente en prisión con sentencias de no sé cuántos años, por algo a lo mejor que no era tan grave, o por una investigación mal hecha, o porque a alguien le caía mal, en fin. Y tenemos gente criminal en potencia afuera, ¿no? Entonces, por eso es que yo considero que el derecho penal no está del todo bien, porque no se aplica correctamente, porque sabemos que vivimos en un país corrupto y que desgraciadamente no importa cuántas leyes, cuántos códigos, cuántas reglas, normas y demás le pongas a una persona, si no las vas a cumplir. O sea, esa sería la cuestión como que inadecuada, ¿no? Otra cosa sería si en nuestro país efectivamente todas las normas y todas las leyes que tenemos, pues las hiciéramos válidas, pero desgraciadamente no es así. Y así como lo percibo yo, hay gente pues que también se da cuenta de eso, ¿no? A lo mejor delincuentes que dicen, ¿sabes qué? Pues es que si Juan Pérez robó, si Juan Pérez mató, si Juan Pérez, no sé, violó y no le pasó absolutamente nada, o sea, está fuera de prisión, yo lo he visto y la vive bastante bien, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Esa es la cuestión que ahora sí que no está bien, ¿no? Hablando de la situación de castigos penales y que no nos está funcionando correctamente. Entonces, pues tenemos que como el delito se considera pues por acción u omisión, ya sea que por malicia o por negligencia culpable, pues tiene como un lugar o un respaldo dañoso, porque pues está dañando a un tercero. El Estado prevista o tipifica en la ley penal, pues dicha acción u omisión. Esto pues con el señalamiento de la correspondiente pena o del correspondiente castigo. Les voy a decir otra cosa que entraría precisamente aquí. Si estamos hablando de que una persona es castigada o es penalizada o está en una prisión por algo que sí tenía la malicia, que sí tenía la intención de cometer o las ganas de cometer una acción, no se le puede castigar obviamente de la misma manera a una persona que lo hizo por accidente, por imprudencia, por negligencia y demás, ¿no? Están de acuerdo en eso. En nuestro país, desgraciadamente, ha habido casos en los cuales a lo mejor sí se les pasa alguna situación de estas. Más que nada porque pues a lo mejor pues somos mucha gente, son muchos delincuentes, no se le puede dar como la resolución tan rápido a todos los casos, etcétera. No se hace la averiguación correspondiente y demás, pero al final, pues sí han pagado como personas a lo mejor no tan culpables por situaciones que a lo mejor se les pasó al sistema, ¿no? Entonces también sería como una realidad. Y precisamente, pues les digo, para eso se ocupa el dictamen psicológico que ustedes pues van a poder proporcionar, porque pues no es lo mismo que a lo mejor Juan Pérez llevaba un mes planeando cómo violar a alguien y que incluso lo hizo premeditadamente y lo disfrutó, a que Juan Pérez o Pedro Sánchez, no sé, iba pasando un día y tuvo la mala dicha de toparse con alguien y situaciones por el estilo y pasó un accidente y pues no sería como viable el mismo castigo, ¿no? Bueno, cuando dicha conducta entonces no alcanza la gravedad precisa para pues ser calificada como delito, puede encuadrarse en las faltas o delitos menores. Esto pues es tipificado en la ley penal y pues se hace separadamente de los delitos. Ahí ya vendrían considerándose esta cuestión de qué tan grave es este delito, qué tanta repercusión hay respecto de la víctima, qué tanta intención o qué tanta malicia hubo al momento de cometerse, etcétera, y de esa manera se va castigando. Y bueno, cuando la pena entonces venga determinada por la producción de un resultado más grave, solamente se va a responder de este si hubiere causado al menos por culpa, ¿no? En este caso, hablando de que a lo mejor ya sea un acto criminal o un acto mucho más grave,
que ya no haya como una reparación del daño, que ya la víctima pues obviamente no tenga como más opciones. En estos casos, pues ya no se le da un beneficio al preso, ya no se le da como un tratamiento. ¿Por qué? Porque se considera como caso perdido. Es ahí donde les digo que a lo mejor hay personas que ya no tienen como esta opción de cambiar o ya no tienen como esta oportunidad de demostrar que quieren cambiar, porque va por niveles básicamente. Pero para esto, bueno, Yadira, ¿tú consideras que la gente sí puede cambiar o no? Pues como usted decía, pues yo creo que igual hay personas que si tienen la voluntad y si realmente quieren, pues van a cambiar, pero hay otras que si no quieren, pues no. Entonces, igual. Ajá. Michelle, Pues yo digo que también sería, pues depende de la persona, ¿no? Si quiera, pues cambiar o no. O también sí podría decirse que ya tuviera un problema psicológico. ok, estoy de acuerdo, pero bueno, es que ves que también hay como problemas psicológicos que sí tienen un tratamiento, que sí se pueden solucionar y pues hay otros que no. ¿Te refieres a los que ya no tienen solución? Pues podría ser bueno, depende del problema que sea, ¿no? Porque como dice usted, sí hay, algunos ya problemas psicológicos que sí se pueden, que pueden tener una solución, ¿no? Pero pues también ahí tiene que poner en parte la persona, ¿no? Para que pues pueda cambiar su conducta y todo, y el entorno también, que lo rodea. Sí, esa parte es muy importante. El entorno, porque muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Sí nos influye, sí nos mal influencia o bien influencia, no sé cómo decirlo, dónde estamos, con quién estamos y qué tipo de situaciones estamos experimentando. Entonces, sí, sí tiene mucho que ver. Michelle, perdón, Stephanie. Pues yo creo que sí puede cambiar la persona si ella quiere y si está dispuesta como a cambiar, pero pues si se cierra y no permite que se le ayuden, pues ahí no. Ok, bueno, pues estamos de acuerdo, ¿no? Que lo más importante es pues la intención y ahora sí que, pues si no hay como la aportación de las ganas o incluso pues la intención como tal de que una persona quiera cambiar, pues estamos como perdiendo el tiempo, ¿no? En eso creo que estamos completamente de acuerdo, tanto ustedes como psicólogos, como yo como criminóloga, que no puedes cambiar a alguien si esa persona no quiere ayuda o si no acepta que está mal o si no tiene la intención de querer cambiar. Bueno, entonces, pues se dice que hay como tal el delito doloso cuando el autor pues ha querido dañar a una persona, cuando no se quiere pues aunque no se quiera más bien dicho resultado, pero pues tampoco se evita. Se dice que hay un delito culposo entonces. Por ejemplo, podría ser el hecho de que si tú sabes que alguien va a matar a otra persona y no haces nada, pues ahí estaría como habiendo un delito culposo, porque a lo mejor pudiste haberlo evitado, pudiste haberlo prevenido, pero pues no pasó. Y pues es el delito de comisión el que conlleva una actividad del autor que modifica pues como tal la realidad circunstante. Y se habla entonces de un delito de omisión cuando la conducta delictiva del autor pues ha consistido en no hacer una abstención de una actividad. Por ejemplo, pues el ignorar que a lo mejor alguien, no sé, se me ocurre un adulto mayor que ya está en fase pues que a lo mejor tiene una enfermedad que va en degeneración y que nadie hace absolutamente nada como para evitar que esa persona termine muriendo. Pudiera ser
en ese caso, que básicamente es la omisión o la negligencia. Y pues bueno, entonces tenemos lo que sería una teoría explicativa, que viene siendo la teoría del delito. Esta pues nos determina 3 puntos. Primero, el delito. Primero nos marca la definición. Segundo, nos marca el sujeto. Y tercero, nos marca el objeto. Entonces, el delito, considerando al sujeto, tenemos 2 tipos de sujetos en la comisión de un delito, el pasivo y el activo. El pasivo se refiere al sujeto sobre el cual recae el hecho delictivo o el daño, que en este caso sería la víctima, y el activo pues se refiere al sujeto que causa el daño, el delincuente. Y bueno, hablando del objeto, tenemos el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material se refiere a con qué se le causó el daño a la persona, si esto es reparable, qué tipo de daño fue, cuál es la repercusión, en fin. Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de que si se trata de que fue un inmueble, que a lo mejor o fue un robo, que estamos hablando de un objeto material, pues existe una reparación, o sea, se puede como saldar el gasto, el costo que se dañó. Y en el jurídico vendría incluyéndose precisamente qué tipo de sentencia se le va a dar a una persona en base al daño cometido. Por ejemplo, si hay reparación del daño, pues entonces a lo mejor se refiere a un monto económico y que eso ya va a evitar que la persona pues vaya a una prisión. Pero hay situaciones que no se pueden reparar, ¿están de acuerdo con eso? La vida, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo le pagas a alguien la vida? Es algo complicado. Entonces ahí ya entraría precisamente la pena de prisión. También pues tenemos en el segundo el concurso de delitos, que aquí tenemos 2 opciones. El primero se refiere a el ideal o formal. Esto quiere decir que el delito cumple con todas las características para ser penalizado, para ser considerado como un delito en sí. Y el real o material, aquí se refiere precisamente a si se trata de que lesionó la vida, que lesionó a lo mejor la integridad física de una persona, o bien que lesionó un bien material, que obviamente esos serían más fáciles de reparar o de reponer como tal. Bueno, entonces de aquí pasamos al tercero, que vendría siendo el desarrollo del delito, que ahí es el iter criminis. Esto se considera iter criminis al menos en lo que vendría siendo la cuestión criminológica. Es decir, es ahí donde entra el análisis del criminólogo como tal sobre el delito. Y en este tenemos primero la fase interna, que ahí básicamente entra la ideación, lo que ustedes mencionaban por ahí, que a lo mejor en la ideación hubo motivación, o también pudo haber sido algún factor en cuestión de cómo se iba a cometer o por qué motivo se iba a cometer el delito, y pues ya se hace como la planeación y todo esto, ¿no? Se supone que existe una teoría que nos dice que todas las personas en algún momento hemos pensado en hacer algo malo en contra de otra persona, algo delictivo. Sin embargo, una cosa es pensarlo y otra cosa es planearlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Entonces, lo normal, digamos, o lo más común, es que todos nos quedamos en la etapa de la idea nada más, ¿no? A mí me surgió la idea de cometer tal acto delictivo y ya, o sea, no lo planeas y no lo llevas como a la práctica. Sin embargo, eso es lo que nos separa del delincuente, o sea, que ellos sí lo llevan a la práctica. Entonces, pues ahí está la cuestión. Tenemos la segunda, que es la deliberación, que ahí ya es prácticamente donde se hace
la recabación de las pruebas, la dictaminación, todas las averiguaciones que se pudieron haber obtenido por partes a lo mejor del investigador, del criminalista, de la persona que pudo haber realizado algún tipo de dictamen, etc. Y la tercera, que viene siendo la resolución. En este caso, es el juez el que se encarga de determinar qué va a pasar con a lo mejor este delincuente en base a, primero, cómo fue que lo ideó. Segundo, cómo fue que lo llevó a la práctica. Y así es como se genera la resolución. O sea, ¿qué vamos a hacer con este delincuente, no? Porque pues sabemos que en México no se permite la pena de muerte y pues tenemos que a lo mejor meterlo a algún lugar donde no pueda seguir causando daños como tal. Bueno, entonces, en segunda instancia tenemos la fase externa, que en esta se plantea primero la manifestación, segundo la preparación y tercero la ejecución del delito. Hablando de la manifestación, pues ahí a lo mejor es el hecho de que una persona manifieste, exprese, comente que quiere a lo mejor robar un banco. Eso vendría siendo la manifestación. Segundo, la preparación, que se refiere a, ok, ¿cómo voy a robar este banco? ¿Cuáles van a ser como los pasos a seguir o a lo mejor qué voy a tener en consideración al momento de robar o de asaltar ese banco, ¿no? Y la tercera vendría siendo la ejecución, que ya es, ok, después de que ya lo planeaste, ¿cómo fue que sucedió todo el hecho delictivo? ¿Cómo fue que realmente se robó ese banco? Bueno, entonces esas vendrían siendo como las etapas a seguir y bueno, respecto de la ejecución, ahí surgen otras cuestiones a considerar. Primero, la tentativa, que en esa se considera la noción, es decir, desde que la persona tuvo la idea. La segunda vendría siendo la acabada o delito frustrado, que ahí ya entraría esta situación de si hubo alguien que intervino, si a lo mejor esa persona ya estaba en el lugar, en el banco en este caso, pero se prendió la alarma de seguridad y por eso se frustró su plan o alguna situación por el estilo. Y la tercera, en este caso, nos habla de la inacabada o delito intentado, que aquí pues a lo mejor estaríamos hablando de que la persona ya lleva el monto de dinero, no hubo alguien que intervino en ese momento, pero lo detuvieron, ¿no? En el transcurso. Y pues ahí obviamente ya se habla de un delito intentado porque no se consumó al 100%, o sea, fue detenido, fue descubierto y hubo, pues ahora sí que una aprehensión en el momento en el cual estaba dándose ese suceso. Ahora, respecto de la ejecución, primero pues tenemos el desistimiento o el delito imposible, que básicamente ahí se trata de cuando, por ejemplo, un lugar tiene tantas cámaras de vigilancia, tiene a lo mejor un guardia, tiene perros, o sea, tiene muchas cuestiones por las cuales es imposible que alguien se meta a robar, por ejemplo, porque está muy bien vigilado, muy bien resguardado. Entonces, prácticamente sería como el delincuente va a desistir en base a todos esos elementos que están cuidando o que están respaldando ese lugar. También tenemos ahí el delito putativo o delito imaginado, que este pues a lo mejor tiene que ver como más con la cuestión del ideal, es decir, cómo es que la persona idealizó que iba a ser ese delito, cuánto tiempo a lo mejor lo planeó, lo deseó y pues lo pudo haber llegado a consumar. Y precisamente la última se refiere a la consumación, es decir, que después de que el sujeto imaginó, deseó, planeó y demás, pues ya lo llevó a la práctica. Eso se da mucho en las violaciones, por ejemplo, que, bueno,
Por lo general, un violador tiene mucho como esa tendencia a imaginar cómo va a cometer ese hecho y posteriormente ya lo consuma. Es menos común o es menos probable que a lo mejor un violador sea espontáneo, a menos de que ya tenga como aficiones ahí de adicciones o alguna situación rara, pero bueno, ya sería considerable. Por ejemplo, la pedofilia. La pedofilia a lo mejor se da mucho en respecto de que la persona no lo imagina tanto, sino ya más bien está influenciada por su adicción hacia, en este caso, los niños, ¿no? Entonces, cuando ve la oportunidad, pues la aprovecha. Entonces, serían como situaciones un poco diferentes que ya se tienen como que considerar. Y pues tenemos también esta otra teoría del delito, que en esta nos menciona lo que es la teoría de aplicación de la ley penal. Esta establece un orden para plantear lo que vendría siendo, plantear el delito en sí y resolver problemas de aplicación de la ley penal. En esta, pues mediante un método analítico, va a poder separar los distintos problemas en niveles o categorías como tal. Es ahí donde les decía que la ley penal o el derecho penal clasifica mucho o separa mucho a las personas como por niveles, o sea, qué tan grave fue el acto, cómo a lo mejor se llevó a la práctica, qué tanta participación hubo, porque incluso cuando a lo mejor hay una persona que sabía o que tenía conocimiento de que se iba a cometer un delito, pues también se vuelve como culpable, ¿no? Porque de alguna manera, o responsable del hecho, porque de alguna manera no fue a lo mejor partícipe, pero sabía, lo pudo impedir, lo pudo denunciar y se convirtió en cómplice. Entonces ahí se catalogan de diferentes maneras. Bueno, ahí entraría la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad también, que son todos los elementos que debe tener un delito. Si una acción no tiene una de estas características, no es un delito, vendría siendo considerada como algo diferente. Aquí se realiza la mediación entre lo que vendría siendo la ley y pues los hechos ya viene siendo el hecho material al cual se le aplica como tal la ley. En este caso, hablamos del texto legal, la teoría del delito y pues el caso como tal. Entonces, la teoría del delito básicamente nos habla de qué resolución se le va a dar a un delito, qué va a proceder con el delincuente y cómo fue que se ejecutó dicho delito. No sé si voy muy rápido, ¿sí les va quedando claro? Ok. Bueno, entonces, pues tenemos el siguiente subtema, que es el 1.3. Este se refiere al sentido y función de la normativa penal. Aquí pues tenemos lo siguiente. Las normas penales se pueden definir como decretos del Estado, pues que han sido ratificados por el mismo Estado. Esto bajo la formulación básica para que su aplicación sea menos tediosa. Y aquí se puede usar en situaciones concretas. De alguna manera este es específico en cuanto a un determinado tema se refiere y pues debe ser acatado bajo cualquier tipo de circunstancia. Digamos que en este caso estamos hablando de que, les mencionaba yo, cuando una persona no se adecua al entorno o no funciona correctamente, en este caso hablamos del delincuente y agrede a una persona, pues se busca una solución, se busca ponerle una norma, se busca ponerle una regla que lo pueda, pues, digamos, frenar
Entonces, para eso es que surgen precisamente estos decretos del Estado. El Estado es el encargado de salvaguardar la integridad y pues sí, la integridad y ahora sí que preservar la paz en todo el Estado como tal. Cada Estado pues va a tener obviamente sus dirigentes, que en este caso hablamos de políticos, distintos poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada estado pues va a tener personas que se encarguen de proteger a ese estado. ¿Ok? Eso es en teoría. Ahora, bueno, en teoría porque vemos en la vida real que, por ejemplo, hay estados como el nuestro, que ahorita, por ejemplo, no está como muy bien respaldado en cuestión de seguridad, en cuestión de salvaguardar a la población y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, cuando hay a lo mejor muchísimas muertes, cuando hay situaciones como las que hemos estado viviendo últimamente, significa que el Estado, o en este caso los poderes del Estado, no están funcionando, no están haciendo bien su función o no están haciendo bien su trabajo. Entonces, el Estado es el encargado y el obligado, por así decirlo, de mantener pues un orden social y lo puede hacer mediante la aplicación de ciertas normas. Desgraciadamente, pues les digo, o sea, esto es en teoría, ¿no? Cuando ya se le sale al Estado de las manos este tipo de funciones o este tipo de labores, pues precisamente tenemos resultados poco favorables para la sociedad y no positivos. Entonces, en ese caso yo creo que ya estaríamos hablando de un narcoestado o algo por el estilo, porque pues ya no estaríamos como hablando del poder legal, sino a lo mejor de un poder diferente, ¿no? Entonces ahí ya vendría siendo otra cuestión. Pero bueno, entonces la función normativa penal siempre va a ser mantener el orden en un lugar determinado, en este caso en un estado. Ahora, la norma penal consta de, primero, pues que están vinculadas entre sí. Aquí tenemos pues la supuesta del hecho o percepto como tal, y tenemos lo que viene siendo la sanción legal. Entonces aquí pues básicamente una es la teoría de qué fue lo que sucedió y bien, tenemos un caso, ¿no? O sea, un caso a investigar, a analizar y demás. Y este caso pues termina en una sanción, por lo general penal. Entonces, por eso es que se llama norma penal. Entonces, pues tenemos lo siguiente. Primero, que una norma impuesta pues por el Estado, esto se ejecuta mediante la ley penal. Aquí entran personas especiales, que ya vendría siendo a lo mejor jueces, abogados, peritos, todas las personas relacionadas o inmiscuidas más bien, en un hecho delictivo, ya sea en la investigación o situaciones por el estilo. Tenemos también pues lo que viene siendo la norma penal, y esa determina pues un principio de legalidad. Ese principio de legalidad se articula pues en el primer artículo del Código Penal. Y aquí tenemos también que la norma penal pues debe de tener ciertos caracteres para ser aplicada. O sea, tiene que ser dictaminada por un juez y situaciones por el estilo. Entonces, esta norma penal debe de tener una estructura. La estructura tiene que tener un precepto y la sanción, que es lo que les mencionaba con anterioridad. Entonces, básicamente, eso vendría siendo la norma en general. Siento que se va a terminar el tiempo. No sé si se puedan volver a meter unos minutos nada más para darles indicación de la tarea, por favor. Ok. Bueno, entonces, pues tenemos aquí esta estructura de la norma penal que nos dice pues que es la regla estatal, que esto va a sancionar a una persona mediante una pena
o bien mediante una medida de seguridad, y pues conductas humanas que van a atacar gravemente la convivencia social en general, ¿no? La estructura es el precepto y la sanción básicamente, y bueno, el precepto adopta la forma de prohibición y la sanción es la consecuencia jurídica que debe de seguirse